desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegazzini. Sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser. Porque se trata de ser simples, honestos. Te brindamos este espacio, desde el púlpito. Porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo. Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio, juntos. Retorno. Bueno, ya vamos a poder hacerlo. Quiero hablarles hoy acerca de la incredulidad. Sigo hablando de la incredulidad. Y hoy vamos a ver algo que tiene que ver con esta raíz, y es un fruto de la incredulidad, y que es el tema del arrepentimiento. El tema del arrepentimiento, cuando uno se arrepiente, pero se arrepiente no en base a lo que Dios dice, sino en base a esta raíz que es la incredulidad. Cuando uno se arrepiente por no creer. Una cosa es cuando uno se arrepiente y cree, no solamente en Dios, porque dijimos que creer en Dios creen muchas personas, pero creerle a Dios es otra cosa. Porque cuando uno le cree a Dios, cree en lo que Él puede hacer, cree en cuáles son sus motivaciones, cree en que Él está interesado en mi vida, y eso es lo que nos trae una fe salvífica, una fe salvadora, como quieran llamarla, una fe que realmente obra la justicia de Dios. Entonces vamos a ver nuevamente un capítulo, un pasaje que habíamos visto hace un tiempo, pero que nos sirve de base para este sermón. Y dice en Mateo capítulo 4, verso 17, comienzo del inicio del ministerio de Jesús, ahí en esa sinagoga de Nazaret. Él dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Cada capítulo que vamos a ver, cada versículo, cada texto refuerza esta idea de que toda mala obra, de que toda maldad, de que todo pecado brota porque las raíces están enterradas en la incredulidad, en no creerle a Dios. Y que toda buena obra, por el contrario, es una cuestión de silogismo, pero no toda la Biblia funciona así, pero en este caso sí. Es decir, que toda buena obra, que todo lo bueno que podemos hacer, viene de creer en las promesas de Dios. Porque la raíz del pecado es la duda que tenemos en las promesas de Dios. ¿Hará Dios tal cosa? ¿Hará? Es muy simple el tema. Si hay pecado, es porque hay desconfianza en que Dios puede hacer las cosas y que las hace a mi favor y las hace en mi favor, para que yo crezca. Hoy abrió Carlos hablando sobre 1 Corintios 13, con el amor, ¿no es cierto? El amor encierra todas las demás virtudes, las encierra el amor. Decía San Agustín: ama y haz lo que quieras, pero primero ama. Cuando uno ama a su prójimo, cuando uno ama a su enemigo, cuando uno ama a las personas que lo rodean, cuando uno tiene amor por el otro, siempre todo lo que haga siempre va a ser en beneficio del otro. O sea, en un mundo donde el amor brota naturalmente, es un mundo más justo, es un mundo donde la justicia social brota, donde, como dice la palabra de Dios, la justicia de Dios corre como un río caudaloso. Entonces vemos que la raíz del pecado y la justicia,
la raíz principal del pecado y la justicia de Dios, están bien armadas, bien explicadas en el texto de Hebreos, ¿no? Donde dice que un corazón que no cree finalmente se vuelve malvado. Corazón así, uno empieza por no creer un poquito, no, pero de repente el corazón dice, no, porque hay gente que no cree en Dios y es buena. Bueno, finalmente el corazón se vuelve malvado. Siempre hay algo que va a hacer brotar esa maldad, ¿no es cierto? Por el contrario, toda la justicia verdadera y ponerle un adjetivo a justicia, ¿no? Justicia verdadera. Quiere decir que hay una justicia falsa. Quiere decir que hay una justicia que es una justicia propia del hombre. Como diría el apóstol Santiago, animal y diabólica. Hay una justicia de ese tipo. En 1 Tesalonicenses 1, capítulo 3, dice, recordando ante nuestro Dios y Padre tu obra de fe. Y Pablo dice tu obra de fe, y lo que dice él acá es que han comenzado a hacer obras que son frutos de la justicia y de creerle en las promesas de Dios. Pero después en el capítulo 2 de Tesalonicenses, él tiene que, en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 1, verso 11, él tiene que orar por ellos porque lo que les está pasando a los de Tesalónica es que están creciendo fuera de la fe, que están obrando fuera de la fe. Él dice lo siguiente, con este fin siempre oramos por ustedes para que nuestro Dios lo haga dignos de su llamamiento y pueda cumplir toda resolución para el bien y toda obra de fe. ¿Por qué debería orar Pablo, no por alguien que estaba haciendo obras de fe? Lo tiene que hacer porque uno puede tener las mejores intenciones, uno puede tener todo lo mejor para hacer, uno puede poner lo mejor y puede torcerse de la visión que tiene Dios para la vida de cada uno, para la vida de la iglesia, para este mundo. Porque la visión de Dios no es solamente para su iglesia, es para el mundo, es para todos, es universal. La salvación en Cristo, la redención que provee el sacrificio de Cristo es universal. Es universal. El universo todo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Esta redención va a ser cósmica. Uno no lo puede llegar a entender, ¿no es cierto? Porque uno piensa en el cosmos y bueno, ve la luna, las estrellas, y a lo mejor ve algún documental o algo. Pero que todo eso sea redimido por el poder de Dios, porque uno piensa que la iglesia es esto, porque uno tiene la vista tan corta que ve que estas 4 paredes son la iglesia. Uno ve esto, uno ve las obras que uno está haciendo acá, que cada uno de nosotros hace. Pero la redención es cósmica, lo que está haciendo Dios, lo que hace esta iglesia es un granito de arena en el medio de toda la arena del mundo. Es nada, pero es algo. El océano sin una gota es menos océano. Así que todo lo que nosotros hacemos suma, siempre suma. Entonces, podemos entender que el comportamiento del creyente tiene poca importancia. Y ustedes me mirarán así medio raro, ¿no? ¿Cómo que no tiene importancia el comportamiento del creyente? Y no toda obra de caridad, no toda buena obra se desprende de la fe, como dijimos. No toda obra de caridad, toda cosa nace del amor a Dios, no nace de glorificarlo a Él, no nace de creer en sus promesas, no nace de cumplir sus mandamientos, no nace de un corazón que está empecinado, que está totalmente
agarrado al Evangelio y que está queriendo hacer la obra de Dios. Queriendo hacer la obra de Dios, quiere hacer la obra de Dios. Y el egoísmo juega un papel preponderante en todo esto. El grave problema del ser humano es el egoísmo. Es pensar en el yo solamente, pensar en uno, pensar en el beneficio del uno. Y esto es como dijo Francisco, de esta nos salvamos juntos. De esta tenemos que salir todos. No podemos dividir las aguas. De esta salimos todos juntos porque la redención va a ser cósmica, va a ser para todos. Entonces, no deberíamos descuidar ni nuestras buenas obras, ni el hacer esas obras de justicia que Dios me está pidiendo, pero lo que tenemos que hacer también es evaluar continuamente a dónde estamos enfocados. Si realmente nuestras obras no son obras de nuestra carne, si no es para sentirnos con menos culpa nosotros, si es para sentirnos mejor nosotros, si cada vez que tratamos de que el otro entienda y todo es para glorificarme yo, o si realmente yo le quiero llevar gloria a Dios con lo que hago. La obra es la misma, pero el foco cambia y el fruto cambia. Les quiero leer este pasaje que ya lo leímos varias veces, Jeremías 29:11, porque lo que tiene que motivar nuestra vida es esta promesa de Dios que hay acá en Jeremías 29:11, dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esa promesa de Dios tiene poder cuando la ponemos por obra, cuando la creemos, cuando realmente creemos. Dios tiene planes de bien para mí. Y ahora yo quiero hablarle acerca de esta lucha por la fe y esta lucha en contra del falso arrepentimiento. Dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, verso 12, pelea la buena batalla, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado. Le pide a Timoteo que lo imite a él. Dijimos la semana pasada, ¿no es cierto? Pablo, ¿qué es lo que dice? He acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. O sea, el fin de todo es guardar la fe. Terminar al final de la carrera con fe. Y él dice, Pablo, yo me he esforzado en eso. Toda mi vida he corrido la carrera. Y ahora le dice a Timoteo exactamente lo mismo. Le dice, pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado. O sea, compórtense como alguien que ha sido salvado. Compórtense como alguien que tiene fe. Y lo que pasa es que yo no puedo porque yo siempre fui así. Cada día Dios nos da la fuerza suficiente para soportar un día más. Iglesia querida, es un día a la vez. Es un día a la vez. Dios te va a dar las fuerzas para hoy. No nos preocupemos por el mañana, qué es lo que va a traer. Cada día tiene su propio afán, o como dice en el paralelo, en el versículo paralelo, dice, cada día tiene su propio mal. Compara el afán con el mal. Y entonces tenemos que ver cuál es la dinámica verdadera del arrepentimiento, porque lo que nos dice Jesús es que si no nos arrepentimos, no podemos entrar en el reino de Dios, este reino de Dios que se ha acercado. Si vos querés ser parte del reino de Dios, tenés que arrepentirte, porque ese es el primer paso, esa es la llave que abre la puerta del reino de Dios.
El arrepentimiento es un estado del corazón. No es solamente una decisión, sino que es un estado del corazón. Y que puede terminar, si es un falso arrepentimiento, arruinando la vida, como pasó con estos dos apóstoles, porque no nos olvidemos que tanto Pedro como Judas eran apóstoles de Jesucristo, eran su círculo, no era el más pequeño de todos, pero sí era su círculo de 12, sus 12 personas, eran personas importantes. Judas era tesorero. Bueno, los tesoreros de la iglesia ya sabemos cómo son, ¿no? Pero era una persona importante para Jesús. Y vemos que hay dos cosas totalmente diferentes. Como dice Hebreos capítulo 3, 12, miren que no haya en ustedes un corazón maligno e incrédulo. La maldad y la incredulidad van de la mano. Les quiero leer, con respecto a esto del arrepentimiento, el tema de entristecer el corazón. ¿Cómo se entristece el corazón? En 2 Corintios capítulo 7, verso 8 al 10, dice: si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó, porque me di cuenta que por un tiempo mi carta los había entristecido. De paso podemos decir que esta carta, la carta esta de la tristeza, no está en la Biblia. No tenemos esa carta. Es una carta que está ahí entre medio de la primera y la tercera carta, que sería nuestra segunda carta. Pero esa carta del medio no está, es una carta perdida de Pablo. Y él dice: sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Y dice: se entristecieron tal como Dios lo quiere. Fíjense, hay una tristeza, hay un arrepentimiento que Dios quiere que tengamos. De modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Hay dos tipos de tristeza, hay dos tipos de arrepentimiento. La tristeza por el pecado, la tristeza por haber manchado el nombre del Señor, por haberlo mancillado, por la vida que llevamos y todo eso, produce tristeza. Pero produce un arrepentimiento para fe. Pero hay otro tipo de arrepentimiento, que es un arrepentimiento que viene de las cosas del mundo, que viene según el mundo y que produce la muerte. Por eso vemos a Judas y a Pedro en la misma situación. Los dos cometieron más o menos el mismo pecado. Entonces dice: cuando Judas, su traidor, vio que Jesús era condenado, cambió de opinión y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Mateo 27:3. Fíjense eso. Fíjense, él se arrepintió. Pero es distinto el arrepentimiento y es distinta la palabra del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento de Pedro y el arrepentimiento al cual Jesús nos llama es una palabra en griego que es metanoia, que es un cambio completo. En cambio, el otro tipo de arrepentimiento es metamelomai, así es la palabra. Meta, que es mucho, melanoma es como maldad, una cosa así. Es muy, pero uno se arrepiente, pero se amarga. Uno se arrepiente, es como aquel que está arrepentido de haber robado porque lo enganchó la policía. O sea, si no lo enganchaban no estaba arrepentido. Dice: estoy arrepentido de haber tenido una aventura amorosa porque mi mujer me descubrió.
Claro, es ese tipo de arrepentimiento. Es ese arrepentimiento cuando te agarran en una mentira y te pones colorado. Es ese tipo de arrepentimiento. Es, bueno, no quiero pagar las consecuencias de lo que pasó. Es ese tipo de arrepentimiento. Pero el arrepentimiento genuino, la metanoia, ese cambio interno, me hace a mí cambiar. Porque dijimos que Dios no trabaja con nuestro hacer, trabaja con nuestro ser. Él no cambia lo que hacemos, sino lo que somos. Y para eso utiliza ese arrepentimiento, utiliza esa metanoia, ese cambio radical en nuestra vida. Es un cambio radical en la vida de cada persona. Como dijo cuando devolvió las 30 monedas, he pecado al traicionar sangre inocente, dice Judas. Pero con Pedro la cosa es distinta. Pedro termina llorando, termina teniendo esa tristeza que dice Pablo, que es una tristeza que lleva a un arrepentimiento genuino y que finalmente lleva a la vida eterna. Y no es un arrepentimiento que lleva a la vergüenza, que lleva a una tristeza de amargura, de corazón y todo, y que lleva a la muerte, porque una es según Dios y la otra es según el mundo. Porque lo que cambia es la mirada de Jesús. ¿Qué sentimos cuando Jesús nos mira? ¿Sentimos la mirada de amor de Jesús o miramos, dice en Lucas 22:32, Jesús se lo advierte a Pedro. Le dice, Pedro, Satanás ha exigido tenerte para zarandearte como al trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Cuando viene esa amargura, cuando viene esa vergüenza, cuando viene eso que nos llena de temor y todo, porque nos descubrieron, porque me descubren y todo, si tenemos fe, esa tristeza nos va a dar vida, nos va a dar arrepentimiento y nos va a dar un fruto, arrepentimiento según Dios o arrepentimiento según el mundo. Judas no creyó, se rindió con Jesús. Dijo, no, ya me la mandé, ya no hay más nada que hacer. Y para terminar quiero que veamos un par de cosas con respecto al tema del arrepentimiento de verdad. Lo primero que tenemos que hacer es creer en el poder del verdadero arrepentimiento. Leamos el Salmo 32, capítulo 3 al 5. Dice, porque cuando guardé silencio, mis huesos se consumieron a causa de mis gemidos durante todo el día. Porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí y mi fuerza se secó como por el calor del verano. Te reconocí mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. Aquel que se aferra al pecado, aquel que lo quiere esconder, aquel que no quiere enfrentarlo, termina con los huesos podridos, ¿no es cierto? Dicen que uno de los peores dolores que hay son los dolores de hueso. El dolor del cáncer en los huesos, por ejemplo, o el dolor de esos melanomas tremendos en los huesos, ¿no? O las mujeres, ¿no? Cuando son grandes, que muchas sufren osteosporosis y todo, es terrible los dolores de la artritis, ese tipo de dolores. El dolor de hueso, uno parece que el hueso no doliera, ¿no? Que lo que duele es la carne, que lo que duele es esto, pero el hueso cuando se seca, cuando provoca dolor. Y eso es lo que nos pasa cuando nos aferramos a nuestro pecado. Por eso necesitamos esforzarnos al arrepentirnos, aun cuando esto no cambie el mal que hemos hecho. Porque a veces decimos, ¿para qué me voy a arrepentir de esto si no lo puedo cambiar? ¿Para qué me voy a arrepentir? Si total eso no va a cambiar nada.
A veces vemos que hay cosas que no tienen remedio. Hay cosas que no se pueden reparar. Hay cosas que quedaron en el camino y que son consecuencias. Pero igual debemos arrepentirnos de esas cosas. Porque el arrepentimiento produce vida. Porque tenemos que hacer lo correcto. Tenemos que esforzarnos en arrepentirnos, tratar de solucionar el problema, pero si no lo podemos solucionar, también tenemos que poner todas las ganas en arrepentirnos. Tenemos que poner todas nuestras fuerzas en el arrepentimiento. Tenemos en la Biblia el caso de Zaqueo, que vino, ¿podía reparar todo, Zaqueo, todo lo que se había robado? No lo podía dar todo. Dice que dio 4 veces más. Pero acuérdense que 4 es un número medio perfecto, ¿no? Como el 40, 4, 7, 3, 100 por 1. Esos números, 400, todos esos números son números que tienen más que ver con una cuestión de por 6 cosas tal y por 7 como que colma el vaso, ¿no es cierto? Es la gota que rebalsó el vaso. Y Zaqueo hace esto, Zaqueo queda prácticamente pobre cuando da todas las cosas, pero aún así no alcanza. Y uno dice, bueno, pero no le alcanzaba, ¿para qué se puso a repartirlo bien? Seguramente alguno quedó sin justicia, no se le hizo justicia. Bueno, pero hizo todo lo que pudo. Es hacer lo que uno puede, poner en marcha que ese arrepentimiento traiga obras, traiga un cambio, porque acuérdense, metanoia, arrepentimiento es cambio. Tenemos que tratar de arreglar las cosas cara a cara, con Dios y con las personas a las cuales herimos. Hay 2 grandes cosas que debemos afrontar para poder sacarle provecho al arrepentimiento. Uno es obtener el perdón de Dios y el segundo es entender que Dios tiene la habilidad, tiene el poder para poder cambiar todo para bien. Lo tercero que le quiero decir es que debemos creer que ningún pecado es tan grave para Dios. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. 1 Samuel capítulo 12, verso 19 al 25, no lo busques simplemente para tomar nota, no lo vamos a leer, pero la historia dice que la gente había pedido un rey a Israel, a Dios, le había pedido un rey. Queremos tener un rey como tienen todos. Y Dios dice que le dice a Samuel, que estaba triste, le dice, no, mira Samuel, no te pongas tan triste, no te desecharon a vos, me desecharon a mí. Pero sin embargo, cuando el pueblo se da cuenta, le piden a Samuel, ruega por nosotros. Y Samuel dice, el Señor no desechará a su pueblo por causa de lo bueno que son esas personas que están en el pueblo. No dice eso. Dice, el Señor no desechará a su pueblo por causa de su gran nombre, por amor de su nombre. Porque Él es Dios y no se arrepiente. Porque Él es Dios y si algo promete, algo va a hacer en tu vida y algo tenía para hacer en la vida del pueblo de Israel. Después de eso pasaron cientos de años y Dios siempre caminó con el pueblo de Israel. Dice, solo teme al Señor, le dice Samuel al pueblo, solo teme al Señor, anda en sus estatutos y serás prosperado. Como veíamos ahí en el Salmo 103 hoy, dice, Dios es lento para la ira y abundante en misericordias, perdona la iniquidad, la transgresión, el pecado. Por eso es necesario que seamos una iglesia madura, como decía Carlos hoy ahí en el capítulo 13 de Corintios. Bueno, cuando era niño hacía cosas de niño. Ahora que soy grande, el chupete, ya está, ¿no es cierto? O sea, ya está, bueno.
Bueno, ¿qué cosas tengo que cambiar? Bueno, tenés que cambiar esto, tenés que cambiar el otro. Llega un momento que ya no hay que decirte que tenés que cambiar. Porque la santidad pasa a ser una dinámica en tu vida. Vos obrás en santidad porque estás tan acostumbrado a las cosas de Dios, estás tan acostumbrado a obedecer su palabra, y su palabra ha calado tan hondo en tu vida que todo lo que haces sale de ahí. Entonces, el Salmo 106 y el Salmo 107 están escritos los dos a la medida para personas que están tratando de arrepentirse de su pecado. Veamos el Salmo 106, versículos 6 y 8, dice: tanto nosotros como nuestros padres hemos pecado. Nosotros y nuestros padres. Es parte de la naturaleza humana. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho maldad. Nuestros padres estaban en Egipto, no consideraron tus maravillas, no se acordaron de la abundancia de tu misericordia, sino que se rebelaron junto al mar, en el Mar Rojo. Sin embargo, los salvó por amor de su nombre, para dar a conocer su gran poder. Tenemos que creer que no hay pecado tan grave, aunque sea una incredulidad tan profunda como esta, ¿no es cierto? No creerle a Dios. Estaban viendo las maravillas de Dios. Si nos arrepentimos, Dios puede cambiar eso y lo puede transformar en bien. El Salmo 107 dice: algunos se sentaron en la oscuridad y en la penumbra, prisioneros en la aflicción y en grilletes, porque se rebelaron contra las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Sus corazones estaban abatidos por el trabajo duro, cayeron sin nadie que los ayudara. Entonces clamaron al Señor en su angustia, y Él los libró de su angustia. Los sacó de las tinieblas y de la penumbra, rompió sus ataduras. Agradezcan al Señor por su misericordia, por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Impresionante ver lo que hace Dios cuando nos arrepentimos, aún a causa de nuestro pecado. No hay pecado tan grande del cual Dios no tenga misericordia. Por eso tenemos que, en esta iglesia por lo menos lo tenemos, pero tenemos que tener un énfasis primordial en la palabra de Dios. Esto es comida y bebida. Y esto es vida. Y esto es medicina. Esto es medicina para el alma, medicina para el cuerpo, medicina para la mente, para las emociones y para las relaciones. Somos seres humanos integrales. No somos solamente espíritus que habitan en un cuerpo, como puede decir alguno, como si supiera cómo es que funciona eso. Yo no tengo ni idea cómo funciona, pero sé que el ser humano es muchísimas cosas. Sé que es carne, sé que es cuerpo, sé que es espíritu, sé que tiene un alma, sé que tiene vida, sé que tiene la vida de Dios, y sé que parte del ser humano es la comunidad, y comunidad habla de relaciones, es relacionarnos. Y Dios sana eso. La palabra de Dios es medicina para eso también. Sanaría las relaciones de muchos. Lo cuarto que le quiero decir es que debemos creer que Dios tiene capacidad para poder transformar el mal en bien. Nada se acaba hasta que Dios dice que se acaba. Dios le dice a Jacob: no te voy a dejar hasta que haya hecho con vos lo que dije que iba a hacer. Y vos podés ser muy cabeza dura, vos podés ser muy mentiroso, vos podés ser un engañador, vos podés ser como quieras ser, vos podés hasta querer agarrarte a trompadas conmigo, le dice Dios. Pero aunque te quedes rengo, yo voy a hacer lo que finalmente quiero hacer con vos. No te voy a dejar. No te voy a dejar. Dios está empecinado en nuestra vida.
Y a veces las trabas que tenemos en nuestra vida es porque no le creemos a Dios. Que está esta preocupación en nuestra vida. Hicimos tantas cosas, hicimos cosas tan malas. Romanos 8:28 dice, Dios obra todas las cosas para bien, para los que le aman y son llamados conforme a su propósito. Y el versículo 37 dice algo parecido. Dice, ¿qué me va a separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Nada me puede separar del amor de Dios. Y es más, ahí en ese versículo 37 dice, somos contados como ovejas para el matadero. Entonces debemos volver a la soberanía de Dios. Debemos saber que Dios está en control de nuestra vida. No hay nada, no hay circunstancias, no hay ninguna cosa pasada que hayamos hecho, ni cosa que podamos hacer en el futuro, de lo cual Dios no se pueda valer para hacer algo bueno, para cambiarlo. Pero debemos arrepentirnos y debemos cambiar nuestra mentalidad. Debemos cambiar esto. Esto es lo que cambia. Cuando cambia esto, cuando yo me doy cuenta que las promesas de Dios son sí y son amén, y que las promesas que son sí y son amén, no son las cosas que a mí se me ocurren. No es el auto que a mí se me ocurre, la casa que a mí se me ocurre, el hombre o la mujer que a mí se me ocurre. Las cosas que son sí y son amén son las cosas que Dios ha planeado para nuestra vida. Y entonces está en nosotros el acomodar nuestra agenda a la agenda de Dios. Y vamos a caminar mucho más libres, porque la verdad libera, la verdad nos hace libres. Por eso tenemos que luchar contra la incredulidad, porque tenemos que creerle a Dios, tenemos que creer que Dios tiene el poder para cambiar algo malo en bueno. No, pero lo que pasa es que estamos muy mal, hicimos tantas cosas, ya no hay más nada para hacer. Ya hice todo, ya metí la pata hasta acá. Ya no puedo volver atrás. Ya está, estoy en la cárcel, estoy mal. Ya está, ya no puedo hacer nada. Vamos a hacer una cosa. Como ya con Dios ya las cosas ya no pueden ir, bueno, vamos a servirle al diablo un rato. Si total ya está hecho, por lo menos no voy a tener la cara de durez de andar mirando a Dios y de tratar de hacer las cosas bien con Él. Y tenemos que luchar contra esa incredulidad, porque esa es la raíz de arrepentimiento que concuerda con el mundo y no con Dios. Él puede convertir todas las cosas para nuestro bien, incluso las que cometimos a través del pecado. Busque Génesis capítulo 50, verso 20, y terminamos con esto. A veces hacemos cosas que parece que no tienen remedio. A veces hacemos cosas que parece que no podrían ser perdonadas. No hay arrepentimiento, no hay palabras para decir, no hay nada para hacer, cuando a veces las cosas son tan graves. Imagínense ser vendidos por nuestros hermanos, haber terminado como esclavo adentro de una cárcel. Y estamos hablando no de la cárcel de ahora, que vas a la facultad en la clase de ahora. En la cárcel de ahora. Estamos hablando de esas cárceles donde tus compañeros son los ratones. Ahí estuvo José, y al final de su vida, cuando habló con sus hermanos, cuando no había nada que reparar ya, ¿qué iban a reparar? Ya está, ya lo habían vendido, el padre estuvo triste añares por la muerte de su hijo, decía que no se podía recuperar. Porque acuérdense que tanto José como Benjamín eran los hijos de la esposa que él amaba, por la que había trabajado tanto. La otra se la había encajado Labán.
Pero esos dos hijos eran su vida. Esos dos hijos eran los que más querían. Lo que más quería Jacob, perdón. Estaba entre Abraham y Isaac, se me había... Pero Jacob era lo que más quería, esos dos. Y perdió a uno, perdió el primogénito de esos dos hijos. Y estuvo triste. Estaba triste. Ya al último tiempo, ya cuando le dijeron, no, miren, si vos dejás acá a Benjamín, nosotros nos vamos, el viejo se va a morir. Quedaste con todos nosotros. Fíjense, y no hay caso. O sea, ¿quién le devuelve al padre todos esos años de amargura? ¿Quién devuelve a alguien todo lo que ha sufrido en su vida? Pero José termina de esta manera, dice: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Un mal muy grande, si creemos en las promesas de Dios, se puede transformar en un bien aún mayor todavía. Porque mayor son las cosas que puede hacer Dios que los pecados que podamos cometer nosotros. Siempre hay tiempo para arrepentirse, siempre hay tiempo para hacer el bien, siempre hay tiempo para creerle a Dios. Amén. ¿Oramos?